Durante siglos, el Vaticano ha guardado uno de los secretos más grandes de la historia, sus archivos secretos. Un lugar al que muy pocos han entrado, y del que casi nada se sabe con certeza. Más de 85 kilómetros de estanterías repletas de manuscritos, cartas y documentos que podrían reescribir la historia. ¿Qué secretos esconden esas paredes? ¿Qué episodios de la humanidad han sido ocultados? El mito comenzó en el año 1612, bajo el pontificado del Papa Pablo V. Fue él quien decidió centralizar y encerrar en un solo lugar los documentos más delicados de la Iglesia. Desde entonces el acceso ha sido restringido solo a unos pocos privilegiados, investigadores aprobados y guardianes del Vaticano. Pero, ¿qué se oculta allí dentro? ¿Cartas de emperadores? ¿Mapas prohibidos? ¿Pruebas incómodas? Algunos documentos han sido revelados, pero la mayoría permanecen inaccesibles, escondidos tras un muro de silencio. Y esa barrera del silencio es lo que alimenta el mito de los archivos secretos del Vaticano. Historiadores, periodistas y teóricos de la conspiración han intentado descifrarlos durante siglos. Algunos creen que allí se esconden pruebas sobre la vida de Jesús que jamás verán la luz. Otros sostienen que hay documentos que prueban pactos secretos entre papas y reyes. Y en tiempos modernos, rumores de que en sus bóvedas se guardan archivos sobre extraterrestres y fenómenos inexplicables. Pero antes de especular, debemos entender cómo nacieron y cómo fueron transformándose con los siglos. Porque los archivos no son solo una bodega de papeles, sino el reflejo oculto del poder de la Iglesia a lo largo de la historia. Un poder que se extendía desde Roma hasta los rincones más lejanos del mundo. Un poder que no solo escribía la historia, sino que también podía borrarla. Hoy iniciaremos un viaje a lo desconocido, hacia los secretos del Vaticano. Un recorrido entre la historia, la fe y el misterio. Bienvenidos a los archivos secretos del Vaticano. En el año 1612, Roma respira poder, arte y fe. En el corazón de la Iglesia, el Papa Pablo V toma una decisión trascendental. Crear un archivo central, inaccesible para el mundo exterior. Los documentos de papas anteriores, desde el siglo VIII, serían reunidos en un solo lugar, construyendo un espacio fortificado dentro del Vaticano, protegido contra intrusos y desastres. Desde entonces, los archivos pasaron a ser conocidos como Archivum Secretum Vaticanum. La palabra secretum no significaba secreto, sino privado, reservado únicamente al Papa. Con el tiempo el archivo se convirtió en un verdadero cofre del poder papal. En 1689, el Papa Inocencio X reforzó las medidas de protección del archivo. El acceso era tan restringido que durante más de 2 siglos casi nadie pudo entrar. Solo secretarios pontificios, notarios y hombres de confianza del Papa podían consultarlo. Dentro, se guardaban cartas de reyes, decretos imperiales y hasta tratados diplomáticos nunca revelados. Entre sus tesoros, la correspondencia entre Carlomagno y los papas del siglo IX. También la bula papal que excomulgó a Martín Lutero en 1520. Durante el siglo XVIII, Europa entró en agitación, guerras, revoluciones y nuevos imperios. El archivo del Vaticano se convirtió en un blanco codiciado por los invasores. En 1798, las tropas de Napoleón Bonaparte ocuparon Roma. Napoleón ordenó trasladar el archivo entero a París, como botín de guerra. Cientos de miles de documentos cruzaron los Alpes, bajo estricta vigilancia militar. Pero en 1814, tras la caída de Napoleón, el archivo regresó a Roma. Muchos documentos se perdieron en el traslado, un vacío que aún hoy genera dudas. Durante el siglo XIX, los papas ampliaron y reorganizaron los archivos. Y en 1881, León XIII abrió por primera vez los archivos a investigadores externos. Pero no todo, solo fragmentos cuidadosamente seleccionados. Fue el inicio de un mito moderno, el archivo secreto como una biblioteca prohibida. Desde entonces, decenas de historiadores pudieron ver documentos que nadie había leído en siglos. Se encontraron pruebas de la diplomacia papal en Europa, América y Asia. Cartas de Isabel la Católica, de los Habsburgo y de reyes franceses se hallaban intactas. Pero aún así, la gran mayoría de los documentos permanecieron cerrados al mundo. Hasta hoy, solo una mínima parte de los archivos ha sido consultada por la ciencia. Lo demás sigue siendo un misterio sellado bajo llave en el corazón del Vaticano.
Entre los tesoros del archivo, se esconden documentos que datan de la Edad Media, textos que revelan el poder absoluto de la Iglesia en aquellos siglos oscuros. Uno de los más inquietantes, los registros de la Inquisición. Juicios, condenas y confesiones arrancadas bajo tortura. Todo quedó escrito. Entre ellos, el proceso contra los caballeros templarios en 1307. Los documentos revelan cómo fueron acusados de herejía y exterminados por orden papal. Durante siglos, se creyó que esas actas estaban perdidas, hasta que aparecieron en los archivos. También están las actas del juicio contra Juana de Arco, en 1431. Los inquisidores escribieron cada palabra, hasta el momento de su condena. Pero quizá el caso más famoso sea el de Galileo Galilei. En 1633, Galileo fue obligado a retractarse de su defensa del heliocentrismo. El manuscrito de su juicio se conserva aún hoy en los archivos. Un documento que recuerda cómo la ciencia y la fe se enfrentaron en la historia. Pero los archivos no solo guardan procesos de condena, también ocultan cartas secretas de reyes, emperadores y exploradores. Entre ellos, la correspondencia de Cristóbal Colón con los reyes católicos, cartas que relatan sus viajes y sus súplicas por financiación. Otros documentos narran la llegada de misioneros a tierras americanas en el siglo XVI. Crónicas, que describen el choque de dos mundos, la fe y las civilizaciones indígenas. Los archivos también conservan mapas medievales que hoy resultan enigmáticos. Mapas que muestran regiones aún no descubiertas oficialmente en su tiempo. ¿Cómo llegaron esas informaciones al Vaticano? ¿Quién las compartió? En el Renacimiento, los papas fueron mecenas del arte, pero también guardianes de secretos. Las cartas entre el Papa Alejandro VI y la familia Borgia también se encuentran allí. Documentos que hablan de pactos políticos, alianzas y traiciones. Los archivos del Renacimiento muestran un Vaticano que era centro espiritual, pero también político, porque allí dentro no solo se guarda la historia de la fe, sino la historia del poder. Y aún hoy, gran parte de esos documentos medievales y renacentistas permanecen ocultos. El siglo XIX transformó Europa, y también al Vaticano. En 1870, la unificación de Italia arrebató al Papa sus estados pontificios. El Vaticano quedó reducido a un pequeño territorio rodeado por un nuevo reino. Los archivos pasaron a ser aún más un símbolo de resistencia y de secreto. En 1881, León XIII permitió por primera vez el acceso limitado a investigadores. Pero en pleno siglo XX, el mundo entró en una era turbulenta. En 1929, los pactos de Letrán con Mussolini dieron nacimiento al Estado de la Ciudad del Vaticano. El archivo secreto se convirtió en un tesoro diplomático dentro de un Estado soberano. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los archivos volvieron a rodearse de misterio. El Papa Pío XII, elegido en 1939, fue acusado de silencio ante el Holocausto. Durante décadas, se sospechó que los archivos guardaban documentos que probaban sus contactos con Hitler. ¿Fue cómplice del régimen? ¿O trabajó en secreto para salvar vidas? En los años recientes, la apertura parcial de esos documentos reveló sorpresas. Cartas que muestran cómo conventos y parroquias escondieron miles de perseguidos. Pero aún quedan miles de páginas sin ser publicadas, alimentando el debate histórico. No fue la única guerra que dejó huella en los archivos. Durante la Guerra Fría, informes secretos sobre la Unión Soviética y el comunismo fueron guardados en sus bóvedas. El Vaticano era visto como un centro de espionaje espiritual en medio de dos superpotencias. En 1962, Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II. Los debates, discursos y documentos de aquel concilio fueron archivados al detalle. Un concilio que transformó la Iglesia moderna y que aún guarda secretos no revelados. En los años 70, los archivos enfrentaron nuevas preguntas. Investigadores pedían abrir más secciones, pero el Vaticano respondía con cautela. En 1998, por primera vez, se abrieron parcialmente documentos sobre Pío XI y el fascismo. Hoy en día, los archivos continúan abriéndose lentamente por períodos y por papas, pero cada apertura genera más preguntas que respuestas. Porque, si estos son los secretos revelados, ¿qué queda aún oculto? Si lo revelado en los archivos ya es impactante, lo que permanece oculto alimenta aún más el misterio. Entre las leyendas más famosas está la del Santo Grial.
Algunos sostienen que documentos en el Vaticano revelarían su paradero. Otros hablan de evangelios apócrifos, con relatos distintos sobre la vida de Jesús, escritos que podrían cambiar para siempre la historia del cristianismo. También circulan rumores de que el Vaticano guarda informes sobre fenómenos extraterrestres, documentos relacionados con avistamientos en la Edad Media y tiempos modernos. ¿Mito? ¿Una realidad cuidadosamente escondida? Se dice incluso que existen archivos secretos sobre el fin del mundo. Profecías, revelaciones y cartas que nunca se hicieron públicas. En los años recientes, el Vaticano cambió el nombre de los archivos. Ya no se llaman secretos, para evitar la sombra del misterio. Pero el cambio de nombre no eliminó las preguntas. ¿Qué pasajes de la historia permanecen ocultos tras esas paredes? Algunos investigadores creen que menos del 20% ha sido abierto. El resto, más de 80 kilómetros de documentos, sigue cerrado bajo llave. Quizá contengan respuestas que cambiarían la historia humana. O tal vez solo secretos administrativos de siglos pasados. Lo cierto es que el misterio de los archivos secretos del Vaticano seguirá vivo, porque en cada estante, en cada página, se esconde una verdad aún por descubrir. Y hasta que esas puertas no se abran por completo, la humanidad seguirá preguntándose, ¿qué hay realmente en los archivos secretos del Vaticano? Si te ha gustado el video, no olvides de suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguna de nuestras historias.